La calidad de la enseñanza del inglés en la escuela normal no depende únicamente del conocimiento disciplinar de los docentes, sino también de los mecanismos institucionales que le dan seguimiento. Muy buen día, mi nombre es Rolando Sánchez Jiménez, soy coordinador de inglés en la Escuela Normal de Tecámac y también soy doctorante en educación en la Universidad IEXPRO, y el día de hoy les voy a presentar brevemente un proyecto de intervención socioeducativa denominado Diseño de una estrategia de acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento de la práctica docente de profesores noveles de inglés en la Escuela Normal de Tecámac. Para empezar, necesitamos tener un panorama general de la problemática. Desde hace un par de años, las tensiones entre las coordinaciones estatales y federales que tenían a los maestros de inglés como invitados o como miembros de la Escuela Normal Estatal fueron incrementando. Hace aproximadamente año y medio, la Unidad Federal retiró a los docentes de inglés que habían concursado para trabajar en escuelas normales, particularmente en el Estado de México. Con la retirada de estos docentes, se creó una problemática importante al interior de estas instituciones. Al quedarse sin docentes de inglés, el currículum quedaba desprotegido, dado que este incluye formación en el idioma durante los primeros 4 semestres de la licenciatura. Esto obligó a las escuelas normales a establecer diferentes estrategias para compensar esta falta de personal. Se incrementaron horas a la contratación de las escuelas normales y estas se asignaron a docentes que pudieran cubrir estas clases al interior de las instituciones, lo que generó que 2 docentes que en su primer año de inglés se incorporaron a las clases de la licenciatura comenzaran a estar frente a grupo. Esto generaba ciertas problemáticas respecto a cómo se venía trabajando dentro de la institución. Pasamos de contar con un docente experimentado con ya por lo menos 5 años de experiencia a 2 docentes noveles que tenían que hacerse cargo de los grupos y cuyo formación, si bien les permitía expresarse en el idioma, se trataba de su primer año siendo docentes de inglés en una institución. Lo que hizo evidente que la escuela no contaba con una forma de dar acompañamiento a la profesionalización de este personal. Pasamos de un docente capacitado a un docente necesitado de capacitación. Esto era importantísimo de cubrir, dado que no podemos simplemente dejar al docente por sus propios medios a profesionalizarse y a cumplir con una expectativa sin que la institución le esté dando respaldo, seguimiento y apoyo para que esto pueda suceder. Por lo tanto, fue necesario analizar la situación institucional para implementar una estrategia de acompañamiento pedagógico. Este se volvió el objetivo general de este proyecto de intervención educativa. Ahora, para poder alcanzar esta estrategia y poder implementarla, pues necesitábamos ciertos objetivos específicos. Primero necesitábamos diagnosticar las necesidades de los docentes. Si bien los docentes pueden hablar inglés, es necesaria la profesionalización en la didáctica del idioma, además de otras necesidades que pueden surgir durante el diagnóstico y que por el momento la institución no conoce dada la particularidad del docente que esté a cargo del grupo. Todo esto con el fin de poder fortalecer la práctica docente y diseñar un protocolo institucional, pues para que en caso de que sea necesario profesionalizar a más personal, esto sea posible. Ahora, ¿cuál es el sustento de esta intervención educativa? Para empezar, tenemos el paradigma sociocrítico. Y por supuesto, parte también de la dialéctica crítica. Para la implementación se fundamentó en la investigación-acción, que es un método ya probado desde hace varias décadas para mejorar la práctica docente en muchas partes del mundo y desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que queremos es hacer una intervención preventiva que nos evite generar problemáticas de dejar a un docente solito por su propia cuenta, y también una intervención formativa e innovadora que nos permita mantenernos a la vanguardia, dado que esa es parte de la misión institucional. Ahora, se necesitan procesos sistemáticos para alcanzar este propósito, por supuesto. Esto viene de la dialéctica crítica y el paradigma dialéctico, ya que entendemos la realidad como que debe analizarse y transformarse mediante la participación activa de los involucrados en este fenómeno.
Y la dialéctica crítica es donde el docente deja de ser un receptor pasivo del currículum o del mandato institucional y se vuelve un miembro activo de un grupo de trabajo o de un grupo social en donde se busca la innovación y la mejora de la calidad de la enseñanza. Ahora bien, dada esta revisión, fue necesario crear un plan de acción. En este plan de acción, por supuesto, necesitamos comenzar con un diagnóstico que nos permita saber cuáles son las necesidades específicas de los docentes y también cómo puede la institución cubrir o apoyar en el alcance o en la atención a estas necesidades. Todo esto va pensado en un plan de acompañamiento, es decir, no dejar al docente solo frente a su grupo al contratarlo para dar clases de inglés, sino que sí da un respaldo institucional en donde sus áreas de oportunidad son detectadas y atendidas, al mismo tiempo que sus fortalezas son potenciadas, para no decir explotadas, dado que lo que se busca pues, es la mejora de la práctica y sin olvidar la calidad humana. Ahora, para poder alcanzar esto es necesario saber cómo se están implementando las clases, dado que los semestres ya iniciaron, los semestres en los que se tiene que implementar el idioma. Para eso se requiere la observación sistemática de estas clases. Yo en lo personal, como un docente con un poco más de experiencia y formación en la didáctica del idioma, puedo acceder a estas clases y dar acompañamiento a los docentes con observación constructiva y que promueva la reflexión del docente sobre su propio desempeño y sobre sus propios resultados. Esto es básicamente como se me ha formado a mí, un docente de inglés abierto a la crítica, abierto a la observación y abierto a la mejora de su didáctica. Esto requiere una retroalimentación no solo sistemática, sino humana, cercana a la realidad del docente y por supuesto proactiva, dado que lo que queremos es que el docente se vea fortalecido, no simplemente que las clases mejoren. Para eso simplemente contratas a otro docente más experimentado, pero aquí olvidaríamos mucho del bagaje teórico y humanístico que hay detrás de este proyecto. Para mantenerlo así, se requiere de un trabajo colegiado. El docente debe estar involucrado en su propia mejora. No puede recibir indicaciones de un superior de lo que debe de hacer, sino que debe ser el propio docente quien propone, quien detecta, quien reflexiona acerca de su progreso, quien inserta mejoras en su didáctica, y esto solo se puede hacer a través del trabajo colegiado. Una vez logrado esto, y durante varias etapas durante el desarrollo, se busca entonces la evaluación de los progresos que se han alcanzado y por supuesto la futura sistematización de estas mejoras, dado que probablemente sea mucho más eficiente hacerlo de forma sistemática, de forma organizada, que simplemente estar viendo caso por caso cada que necesitamos la profesionalización de un docente. Ahora, para poder llevar a cabo este plan de acción, nos hemos concentrado en el primer año. He realizado una programación del próximo ciclo escolar, empezando en agosto-septiembre de 2026 y terminando en junio-julio de 2027. Este ciclo escolar nos da un marco adecuado para ir estableciendo cada una de las actividades que se fueron implementando, que se fueron diseñando para la implementación de este plan de acción. Empezando por supuesto con el diagnóstico pedagógico inicial en los primeros 2 meses de la intervención, luego el diseño colegiado por supuesto y participativo de un plan de acompañamiento, la observación sistemática de las clases, las retroalimentaciones pedagógicas que por supuesto deben documentarse, el trabajo colegiado y la reflexión en conjunto para alcanzar un mejor desarrollo profesional, la realización y el seguimiento de planes de mejora, la evaluación intermedia, que por ahí la pueden ver justamente en los meses de enero. Probablemente nos retrasemos un poquito si hay muchas suspensiones, pero por supuesto una vez que se alcanza la evaluación intermedia, pues sigue una modificación de las acciones que lo requieran. Para el final del ciclo escolar tenemos la evaluación final del acompañamiento, la sistematización de los resultados, dado que pues, se busca la innovación, y por supuesto la socialización de los mismos. Este proyecto se espera que sea exitoso, por supuesto, y lo que queremos es una mejora en las competencias pedagógicas y bien, por supuesto, crear o mantener una cultura de colaboración que ya existe dentro de la institución, pero que se pretende fortalecer. Entre los resultados institucionales que queremos lograr es un protocolo institucional para la profesionalización de docentes de inglés y por supuesto un modelo replicable. Esperamos que este diseño fortalezca el desarrollo profesional
y que se transforme una necesidad institucional en una opción de mejora. Bien, brevemente les he compartido lo que este proyecto institucional espera lograr en el próximo ciclo escolar, así que espero que les haya parecido interesante y estamos abiertos a su retroalimentación. Esperamos verlos en la socialización de los resultados.